¿Y si te dijera que hay un equipo en Europa que compite al más alto nivel y solo con jugadores de la casa? Hoy hablamos del Athletic Club de Ernesto Valverde, una anomalía en el fútbol moderno que demuestra que con una filosofía clara, un trabajo táctico y un talento local, se puede desafiar a cualquier equipo en Europa. Así dicho, parece fácil, pero estamos hablando de un equipo que compite con unas restricciones autoimpuestas bastante importantes en cuanto al mercado de fichajes. Además, está dirigido por uno de los entrenadores, a mi punto de ver, más infravalorados del panorama actual. Un entrenador que ha ganado la Superliga de Grecia hasta en 3 ocasiones con el Olympiacos. También la Supercopa de España con el propio Athletic Club en el 2015, la Copa del Rey en 2 ocasiones la Primera División y la Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona desde el 2017 hasta el 2019, y actualmente su último gran logro fue ganar la Copa del Rey con el Athletic Club en la 23-24. Ernesto Valverde es un entrenador eficaz, con un gran conocimiento táctico que es capaz de ponerle en aprietos a cualquier equipo de Europa y por supuesto de la Liga Española, que tiene un talante especial que admiran sus propios jugadores. Nosotros desde dentro, el entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, una persona extraordinaria y que hizo un trabajo aquí en el Barcelona excelente. De puertas para adentro, o para los profesionales del fútbol, es esto. Y además es una persona muy tranquila, que no crea ningún tipo de polémica, que no da tampoco grandes titulares, y quizás es por eso que sea tan infravalorado. Así que en el vídeo de hoy vamos a descubrir un poco más sobre este Athletic Club, si está preparado para la próxima temporada para competir en uno de los mayores retos que se afronta en los últimos años, que es intentar una gran clasificación dentro de esa Champions League. Ha conseguido preservar dentro de su plantilla a su jugador más importante, que sería Nico Williams, pero también cuenta con otras piezas dentro de su plantilla que quizás no sean tan conocidas para el público general, pero en este vídeo te las voy a presentar y debes conocerlas, porque son jugadores que forman parte troncal ya de la selección española, pero además hay otros jóvenes talentos que están apuntando fuerte y que tiene pinta de que van a ser pilares fundamentales de la selección española en los futuros años. Y por tanto, este Athletic Club tiene mucho que decir en el panorama nacional, pero también en el europeo. Primero conozcamos un poco más acerca de los jugadores que tiene Athletic Club y cuáles son los más representativos de este gran proyecto para la próxima temporada. El esquema principal de Valverde es el 4-3-3, pero también en ocasiones lo vemos con el 4-2-3-1, dependiendo sobre todo de los jugadores que estén jugando en el medio. Digamos que este que está en pantalla podría ser uno de sus 11 tipos para la próxima temporada, pero también es verdad que el equipo está pendiente de algunos posibles fichajes como Laporte, o parece el que ya se está complicando y que igual incluso cuando saque este vídeo ni siquiera es posible, es el de Areso, el jugador de los Asuna, un lateral derecho, uno de los mejores laterales derechos de la Liga Española, y que parece ser que el Atlético de Madrid está por el medio y que finalmente no va a ir al Athletic Club. Pero en cambio tenemos a Hugo Rincón, que lo coloco en este posible 11 titular, porque es un jugador que me llamó mucho la atención cuando analicé al Mirandés en el vídeo de El Oviedo contra el Mirandés. Así que coloco en la posición que este año ha estado ocupando Óscar de Marcos. Tenemos a Unai Simón en portería, uno de los grandes pilares de la selección española y uno de los porteros con mejor coeficiente de paradas en la Liga Española de la anterior temporada, y eso que venía de lesión. Luego tenemos a Vivian, que es uno de los centrales más importantes y probablemente más menospreciados de Europa hoy en día. Y necesariamente en este vídeo tenemos que hablar de Mikel Jaureguizar, que es ya un jugador titularísimo en la sub-21 española, siendo muy importante no solo en la fase defensiva, sino también en la ofensiva. Es un pivote que también puede jugar un poquito más adelantado, pero que sus principales características son el elevado nivel de presión. Es uno de los jugadores de Europa que más recuperaciones hace en campo rival. Es también un gran organizador, abarca muchísimo campo y es una joya en bruto que creo que esta temporada, con el escenario de la Champions League, muchos equipos europeos y mucha gente fuera de España va a empezar a conocer su nombre. Aprovechando que hablamos de Jaureguizar, no te olvides que en breve abriremos esa Liga Bivenger, en la cual podremos participar todos los de la comunidad. Nos meteremos en una liga, todos los que queráis, y podremos competir jornada a jornada en esta Liga Española para ver quién consigue hacer más puntos en cada jornada. Y este jugador yo realmente lo recomiendo, y con su nivel de recuperaciones por partido, y además me parece un jugador que va a ir creciendo en protagonismo dentro de la estructura del Athletic. Es prácticamente ya un titular indiscutible, pero creo que todavía puede avanzar más en su protagonismo dentro del campo. Va a ser un jugador muy importante para este tipo de ligas. Vamos a hablar
de las tácticas de Valverde que consiguen que este equipo sea tan rocoso y tan difícil de vencer, y por eso creo que puede ser tan peligroso para los rivales europeos. Vamos a ver primero estas estadísticas clave en las que destaca el Athletic Club, como son los goles concedidos por partido. Veis que es el equipo junto al Atlético de Madrid de menor cantidad de goles por partido, es uno de los menos goleados. Luego también tenemos por otro lado las intercepciones por partido, vemos que es el número 3 en intercepciones, 9,1. Eso quiere decir que es un equipo muy agresivo, que tiene tendencia a intentar cortar el juego del rival lo antes posible. Es el segundo con más recuperaciones en el tercio ofensivo rival. Esto quiere decir que la altura en la cual se sitúa normalmente la defensa de Athletic Club, y lo vamos a ver después en unos cortes de vídeo, es siempre muy alta y muy agresiva. Un equipo que va fuera de casa, en este caso al Valencia, un equipo que estaba en ese momento muy en forma, luchando por puestos europeos, y es capaz de Athletic Club hacer un partido muy agresivo, jugando muy arriba. Aunque parezcan pocos, y es lógico que siempre haya más recuperaciones en campo propio, la altura de esas recuperaciones, fijaros por ejemplo esa recuperación en área rival de Sancet, que es el número 8, y también de esa recuperación en el margen derecho de Guruceta, yendo a presionar hacia la banda, y por eso una recuperación tan alta en la banda derecha. Esto es algo poco habitual, que no muchos equipos consiguen, que sus delanteros, que sus extremos, que su media punta logren robar en posiciones tan altas y además muchas veces avanzadas a banda. Lo vamos a ver después en otros cortes en los que vamos a ver cómo hace la presión el equipo de Ernesto Valverde. Vamos a empezar por la construcción del ataque. En cuanto a la salida de balón tenemos dos opciones muy claras. La primera opción será conectar con los mediocentros o con uno de los mediapuntas que venga a recibir para intentar salir por los laterales. Vemos cómo intentamos conectar con el mediocentro y a partir de ahí conectar con Yuri para que él progrese el ataque. Además, vemos como hay mucho intercambio de posición entre Sancet y Nico. En general, el Athletic Club tiende mucho a usar la banda izquierda para la salida de balón. Varios jugadores de calidad que entienden muy bien los movimientos de progresión, como son Sancet, Nico Williams, Yuri, y muchas veces Jaureguizar también cae sobre ese lado izquierdo, formando ahí un grupo de 4 jugadores con los cuales, entre que tenemos una superioridad de la calidad técnica de los jugadores y una superioridad numérica en esa parte izquierda, es uno de los mayores peligros de progresión de este Athletic Club. Y otro de los mecanismos más habituales para progresar es el juego directo sobre el delantero. Independientemente de quién juegue, esto es uno de los recursos más habituales de Athletic Club para salir. Este juego directo al delantero puede ser o bien desde los propios centrales, normalmente con Vivian, que es uno de los jugadores que filtra mejor esos pases, o si no, desde directamente de portería, porque Unai Simón también tiene muy buen pie, sobre todo para ese pase medio largo. Seguimos con esa fase de progresión y, lógicamente, al jugador que intentan potenciar en todos sus movimientos es a Nico Williams. Tenemos una primera variante que es la más clara, que es fijar a los jugadores por dentro para generarle espacio a Nico Williams. En este caso Marouane parece que va a hacer el desmarque, él entiende que es mejor darle espacio a Nico Williams para que haga uno para uno, se queda fijando por dentro y se genera ocasión de peligro. Pero ahora vamos a ver también cómo el Athletic Club hace muchos movimientos opuestos para generar progresión, dentro de los cuales Nico Williams también es uno de los jugadores que a veces no solo está abierto esperando ese balón al pie para hacer uno para uno, sino que también arrastra rivales para generar espacio a su espalda y que puedan progresar jugadores como Sancet o como Yuri en esos espacios creados. Lo vemos en una primera ocasión, Iñaki en este caso descargando de cara, como vimos antes con el delantero, y Nico Williams viene a recibir, genera la atracción del lateral, todo el mundo corta el espacio y veis el espacio que ha generado para Yuri, en este caso, que lo utiliza perfectamente para progresar. Por último, el Athletic Club no es particularmente un equipo muy amplio en general, sobre todo porque Nico Williams y la banda izquierda tiende más a irse hacia adentro, mientras que en la derecha a Iñaki se le pide mantener más esa amplitud, solo acabando por dentro cuando es para finalizar jugadas, pero cuando es para recibir, en esas posiciones para él es más habitual permanecer abierto. Lo vemos en este caso, un corte en el cual hay una recuperación en campo propio, vemos cómo empiezan a aparecer carreras de ruptura hacia adelante, incluso aunque el balón todavía no esté 100% dominado, pase hacia adelante en cuanto se puede, más desmarques hacia adelante, veis la amplitud tremenda que tiene ese contraataque, y esto hace que sea muy difícil defender el contraataque porque existen muchos pasillos interiores que van a aprovechar los mediapuntas, los mediocentros ofensivos, introduciendo muchos jugadores en los carriles intermedios de ese contraataque. De esa forma es mucho más difícil de defender. ¿Qué pasa en la parte defensiva? ¿Cuál es el plan de Valverde para que este equipo sea tan rocoso y difícil de atacar? Pues hay dos partes muy importantes. La primera de ellas es la estructura defensiva en bloque organizado.
Tenemos un esquema tradicional de 4-4-2 o 4-5-1, en la cual veis como las líneas se marcan muy claramente, hay bastante espacio entre líneas, pero sí que hay mucha disposición a esas carreras intermedias para protegerse de esos desmarques a la espalda de la presión. Veis como dentro de esas líneas bien marcadas, constantemente hay movimientos de saltar a la presión y volver a mi estructura original. Es una estructura bastante fija, pero muy bien organizada, con muchos intercambios de presión y donde hay una alta concentración para que los rivales no reciban nunca cómodos entre líneas. Esto no es fácil de hacer, hablamos en otros vídeos de esa profundidad defensiva. Hay muchos equipos que hoy en día prefieren, en lugar de defender con este tipo de estructura tan fija de dos líneas de 4 y una de 2, o una línea de 4, una de 5 y una de 1, lo que prefieren hacer es colocar jugadores intermedios que ya tengan ese rol de defensa entre líneas, porque con esta estructura tan fija de dos líneas y dos arriba necesita de mucha confianza entre los jugadores, de mucha comunicación para poder intercambiarse de posición y defender esos espacios. Pero como ya decíamos, el Athletic Club es uno de los equipos que mejor presión ejercen durante un partido, así que vamos a ver ese otro momento, que es el momento de presionar al reinicio y de presionar tras una pérdida de balón. En los reinicios veis como esa estructura de 4-4-2 casi parece un 4-2-4, en la que los cuatro jugadores de arriba, es decir, a los que se le añaden los dos extremos, son muy presionantes, amenazan a los dos centrales bien abiertos y después hay un gran retroceso y trabajo, sobre todo de los jugadores interiores, para salir a presionar a banda. Se generan espacios a propósito para invitar al rival a que haga esos pases hacia los laterales o hacia los extremos y a partir de ahí presión muy agresiva sobre esas zonas laterales. Como decíamos antes, uno de los mayores exponentes de esta presión tras pérdida es Jaureguizar. Esto también va en la filosofía del equipo. Veis como en ocasiones incluso la presión es tan agresiva que se generan muchos espacios en el carril interior. Pero una cosa que me llama mucha atención es como el Athletic Club, cuando te va a presionar, no va a intentar que no progreses, va a intentar robarte, interceptarte, sacar el balón fuera de banda. Es una presión muy agresiva, no es una presión para que el rival retroceda, sino que es una presión realmente para intentar robar, para meter pie, para meter cuerpo, muy incómoda para cualquier rival. Esto es sin duda lo que a mí más me gusta de este Athletic Club y lo que hace que me encante ver sus partidos. Es un equipo muy incómodo, creo que el año que viene en Europa va a hacer un gran papel, un equipo muy hecho para competir en torneos cortos. Está siendo siempre un equipo súper incómodo en la Copa del Rey y creo que en Europa puede hacer un gran papel por eso mismo. Al tener una plantilla tan amplia, con tantos recursos, le permite jugar varias competiciones al máximo nivel. Eso creo que va a ser clave en su competición europea. Y creo además que puede hacer un gran papel en esa primera liguilla y colocarse muy bien para después disputar los partidos en casa en las vueltas y tener buenos cruces en las primeras fases. ¿Qué opinas tú de Ernesto Valverde? ¿Te gusta el Athletic Club? Intentaré analizar todos los equipos de la Liga Española, pero iremos poco a poco porque algunos han cambiado de entrenador y no tiene mucho sentido analizarlos ahora, sino que habrá que esperar a que vaya avanzando la liga. También de otras competiciones, tengo muchas ganas de ver el Manchester United de Amorim, también el Tottenham de Thomas Frank tiene muy buena pinta para poder analizar. Así que, bueno, hay muchos equipos por analizar con estos cambios de entrenador, muchos sistemas nuevos, así que iremos viendo lo que nos aporta esta nueva temporada que está a puntito de